Scorpions en Sensaciones Hoy, también la música, todas las sensaciones. Y esta noche, que para nosotros recién comienza, son las 21 horas, 21 minutos. Un placer de recibir en Sensaciones Hoy, Tere, hoy a Alcira Méndez. Así es. Ella hace un trabajo espectacular, como te contaba, en Garzón. Pero nada, bienvenida Alcira, gracias por estar con nosotros y bueno, contanos de toda esa gran experiencia que es Garzón, un lugar maravilloso de nuestro país y que el que viene a Punta del Este tiene que darse una vueltita por allí también, eso lo decimos siempre. Bueno, muchísimas gracias. El que viene a Punta del Este, y en realidad vos sabés que Uruguay tiene la particularidad de que es todo muy cerca, ¿no? De que es todo muy a Sí, la mano. Y también, o sea, que el interior empieza a estar integrado en los circuitos turísticos, tanto para la gente que viene, Maldonado específicamente, que es como el gran receptor de la gran cantidad de público que viene como turista, y que ahora justo viene una época, es una época bastante particular, donde baja la temperatura baja, entonces la gente empieza a buscar alternativas. Y Garzón yo le llamo que esta es la época Garzón, porque es como que la gente viene, es más calmo, es una propuesta que es una propuesta justamente de un pueblo pequeño, tiene 178 habitantes según el último censo Garzón, y hay 8 galerías de arte y varios ateliers de artistas que se han ubicado acá, y está el restaurante Malman también, entonces eso lo hace bastante, bastante atípico. diferente, totalmente. Fíjate, digo yo, ¿cuántos quisieran tener el privilegio de esa relación de habitantes y galerías de arte, ¿no? Tremendo. La Sí, verdad y en el es medio del espectacular. campo, porque capaz que en otros lugares del mundo puede ser que por esa cantidad de población hayan esa cantidad de galerías, pero acá es un pueblito en el medio de la nada que queda alejado de la ruta después cuando desaparece el tren en Uruguay. Claro, Garzón en realidad era un pueblo bastante importante en la época del tren. Habían 2000 y pico de habitantes, había como mucho más servicios, había gente, o sea, todo lo que ahora vemos vacío era pueblo, habían claro. casas. De todas Y maneras está muy lindo y es pintoresco. es Digo, muy es un lugar pintoresco. que vale la alegría, no la pena, vale la alegría hacerse el lugarcito para ir a conocerlo. Eh, Sí. entonces, yo estoy realmente impactada, lo poquito que he hablado contigo, cómo tú se te ha metido Garzón por los poros, porque realmente contás todas las experiencias de todo el mundo de una manera espectacular, porque lo tuyo es el arte. Contanos cómo llegaste a Garzón. Bueno, en realidad yo ya estuve en Garzón trabajando antes de la pandemia, en el año 2019 y 2020, al principio de 2020, hasta que llegó la pandemia, hasta el 13 de marzo, yo trabajé con Piero Achugarri Gallery, que él tenía, en la primera vez que yo trabajé, trabajaba en las afueras de Garzón, que es a 9 kilómetros, en lo que se llama Tierra Garzón, que es un parque de esculturas, una reserva ecológica, una galería de arte. Entonces yo le pedí una pasantía en un principio a Piero porque quería probar a ver si realmente tenía las capacidades que yo creía que tenía, era como mi tesis, mi graduación. Y bueno, y trabajé ese año, me fue muy bien, y en ese momento yo venía al pueblo, pero venía más que nada a hacer las compras y alguna poca cosa. Al año siguiente Piero abre la galería de Pueblo Garzón, pero también estaba la galería de Tierra Garzón. Y yo empecé a trabajar entre los dos lugares, iba y venía todo el tiempo, pero estaba mucho tiempo en el pueblo. Y entonces ahí fue que empecé a conocer más al pueblo en sí, ¿no? Las Claro, propuestas, las otras galerías, tenía como más tiempo para conocer las otras galerías. De hecho, en ese momento propusimos hacer recorridos, y yo lo que hacía era como la guía por todos los lugares que tenían que ver con el arte, pero además también la guía por los lugares que yo consideraba que eran lugares semilla, le llamo yo, que tiene que ver con, en otros momentos de la vida de Garzón, Garzón por ser un pueblo que en ese momento era bastante poblado y tenía una circulación de gente muy importante porque había un molino, el molino existe desde la época de las carretas, cuando venía la gente con sus
con sus cosechas y con sus granos a hacer la molienda acá en Garzón, Pueblo Garzón. En Molino Lazo era como el gran lugar donde concentraba a toda la gente de la región que venían a hacer la molienda de maíz, a hacer gofio, a hacer todas las cosas que tenían que ver con una época anterior, digamos. Después el tren, el pueblo tiene la suerte de que el tren pasa por acá, o sea, muy cerca Claro, tenemos la estación de tren. Y el pueblo sigue teniendo esa dinámica industrial, con otras características, pero sigue, los granos ya no venían en carretas, sino que venían en los vagones, y la gente todavía seguía viniendo a Garzón a hacer la molienda. Entonces eso lo tenía como posicionado como un lugar de mucho tránsito, y era un lugar bastante digo, poblado, y además tenía como esa impronta de ser un lugar comercial con ciertas características que son distintas, ¿no? No es como cualquier pueblo del interior o como lo que podría llegar a ser ahora. Si no estuviera todo este tema de las galerías de arte, sería un pueblo más de los que quedan perdidos porque desaparece el tren en el Uruguay, ¿no? claro. Es fantástico porque a veces uno no tiene idea de cómo ha marchado, qué ha sido, porque fue un lugar muy pujante, como dices tú, pasó la época que ya el tren no circuló más y empezaron, claro, la misma tecnología, llevar que la gente se fuera buscando otros lugares y otras industrias y otra forma de abastecerse y de vivir. Pero Claro. hoy por hoy, Garzón suena siempre hoy como una propuesta diferente, linda, una propuesta de vida al aire libre, una propuesta de encuentro con el arte, con la pintura, con la música, con el buen paladar, porque tienen nada más ni nada menos que a Malman por ahí. Pero entonces te das cuenta que cuánto ha cambiado, por suerte y para bien. Y ahora con la ruta 9 doble vía, que ya es más fácil entrar directamente a Garzón, está mucho más lindo. Sí, sin Me duda. imagino en esa cantidad de galerías de arte, ¿m? ¿Cuál es la vida? ¿Cómo haces para distribuirte? Porque vos estás un poco encargada de dar a conocer todo lo que es el arte en Garzón. En realidad no es que esté encargada, sino que me parece que es algo muy valioso Te con encargás de vos. claro, es que en realidad como lo que me pasa, me quedó esa experiencia de la Sunset Gallery, que yo lo que hacía era recibía a los turistas en la plaza, les contaba de Mario Lasso, que es el hijo de la familia dueña del molino en su momento, que nace en el año 1922 y que Mario Lasso es artista nativo del pueblo. Él, claro, en esa época también nacer en determinados estratos sociales de pronto te daba la posibilidad de poder conocer, formarte, de pronto hasta viajar, ir a otros lugares y ver museos y toda esa historia, ¿no? Que es una etapa entre, yo me imagino que si él nació en el 22, justo, si le tocó viajar, viajó en la mejor etapa del mundo para conocer arte, ¿no? La década del 40, entre el 40 y 50, no sé, las manifestaciones artísticas que había en ese momento eran, en Europa especialmente, ¿no? Eran Claro. maravillosas. Entonces, él es el que, yo creo que él es el que deja la semilla del arte sembrada en Garzón, porque el angelito que está en el medio de la plaza es un angelito que si bien puede llegar a tener una connotación religiosa en un punto, pero no deja de ser una obra de arte, ¿no? Y además Claro. tiene en las manitos, sostiene un corazón y dice amor en ese corazón. Entonces ya había como un vínculo entre el arte, la espiritualidad y bueno, y una manifestación humana tan ¿De hermosa como es quién el es amor, esa ¿no? obra? ¿Es de De él? Mario Lazo, de este De señor Mario que te Las. digo. Sí. Después hay una virgencita que está en la entrada, que es la Virgencita de las Mercedes también, que puede tener una connotación religiosa, pero no deja de ser un símbolo y que es con lo Claro. primero que uno se encuentra cuando llega al pueblo, y también es una obra de Mario Lazo. Y en la Casa de la Cultura también hay varias esculturas. Él tiene como toda una parte de su escultura que es muy vinculada con el tema de las tareas del campo y de la fisonomía de la gente. Nos podemos ver hasta cómo se vestían en ese momento. Yo me imagino que las referencias que toma son de la gente que venía justamente a la molienda de sus padres. Entonces hay como una semilla que está sembrada desde hace mucho tiempo, ¿no? Que es Claro. un poco lo que yo contaba
porque yo lo que sentí siempre es la necesidad de vincular al local con la manifestación que hay, que tiene que ver con el arte, ¿no? Y se empezó a generar un vínculo porque, claro, yo salía con los turistas, ya se armaba un grupo, la gente venía, nos recibía en la plaza y caminaba por todas las galerías que habían en ese momento, que eran algunas menos, y a la vez me iba cruzando con los vecinos, entonces yo me acercaba a saludar a los vecinos y les decía, hola, don Rafa, ¿cómo anda, don Rafa? Pasaba por el carrito de Silvia, que es carrito don Tomás, y yo decía, bueno, ella es la que me hace la comida todos los días, me hace los tortugones más ricos del mundo, y había un montón de gente que después terminaban yendo a comer al carrito de Silvia. Claro, claro que sí. Entonces empezó a generar un vínculo un poco más cercano con la gente. Ahora, por ejemplo, en las galerías que antes no empleaban tanto a los locales, ahora hay gente, principalmente mujeres empleadas en las galerías, atendiendo las galerías, no limpiando, atendiendo las galerías, Claro. siendo la cara visible y el intermediario entre el turista o el potencial cliente en algún punto con el galerista, con el artista, ¿no? Qué Qué bueno. maravilloso. Mira, Qué bueno. tengo unos por acá en la web de Sensaciones UI, que todo el que esté conectado a Sensaciones UI tiene allí el chat donde puede enviar el saludo, la pregunta, lo que quieran. Por acá dice un saludo para todas, buen programa y éxitos, dice Roberto. Isabel dice éxito, chicas. Beatriz Rodríguez, mirá desde Argentina. Hola, gente linda, escuchando un ratito por estos lados. Y aquí nos vamos comunicando. También pueden hacerlo a través del 095-093-747. Tere, vos ahí tenés. De Susana siempre ahí presente, divino, Linda. que también le encanta el arte, así que está feliz con este programa en el día de hoy. Así que nada, Ella siempre pinta mucho. acompañándonos. Sí. Ella pinta Qué muy bien. bueno. Sí. Pinta muy lindo, sí, la tenemos, mira, desde que vimos, te contamos, desde que vimos, hicimos una entrevista con ella y vimos así a través del teléfono algunos de sus cuadros, sus obras, son realmente espectaculares. A mí lo que me impactó son los ojos de esas caras que dibuja, que pinta, porque Lo son ojos que profundo. parece que tienen vida. Sí. Tremendo, 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 y ya así, tenés que exhibirlos en algún lado en algún momento. Es maravilloso. Bueno, Volvemos a ti. una de las propuestas que tengo acá justamente es, en general, siempre trato de que sea una artista uruguaya que invita a un artista en este caso, por ejemplo, tengo una artista uruguaya, que la muestra ya la desmonto hoy, que invita a una artista argentina. Yo estoy estrechísimamente vinculada con Argentina, estuve viviendo 2 años en la Patagonia, amo profundamente a los argentinos y me produce como una sensación siempre hasta de pesar en un punto, de que no siempre nosotros hemos sido recíprocos con el amor genuino que tienen los argentinos hacia nosotros, y yo me di cuenta viviendo allá, o sea, nunca en mi vida fui tan uruguaya como viviendo en Argentina, porque yo decía que en Uruguay era como que automáticamente las puertas de la gente y el corazón de la gente se abría, porque decía, ay, Uruguay, qué lindo Uruguay, y es como, ay, me lo recuerdo y me genera una sensación de amor, de recibir ese amor tan profundo y tan auténtico. La verdad que le agradezco profundamente a los argentinos el amor que nos tienen. Es bueno saber eso. Trabajando, sí, la verdad. ¿También estuviste trabajando en lo que es arte allá en la Patagonia? Muy poco, hice algunas, es más complejo, porque en realidad el tema yo vivía en San Martín de los Andes, entonces en el interior argentino a veces las cosas ya están como manejadas de determinada manera. Si bien acompañé a una artista que después ella estuvo acá en Uruguay, también tengo obra de ella todavía, Mariam Saavedra, y yo lo que la ayudé fue con el tema del montaje en su momento y le armé el texto curatorial de su muestra Huellas, hermosa, me gustaba mucho me gusta mucho lo que ella hace. Entonces, no tuve tampoco una participación, me dediqué a mi otra tarea, que yo soy terapeuta y tengo una formación en terapeuta gestáltica. Y hacía eso, sí. Qué lindo. Sirve mucho para el arte ser terapeuta. Sí, eso te iba a decir. Todo lleva todo. Canalizan por algún lado. Bueno, mira,
yo recuerdo Sara Alcaire, que es pintora, que Sí, está viviendo allá en Pensilvania, en Estados Pensilvania. Unidos, vino este verano a hacer su muestra número 11, la hizo acá en su país de origen, Mira, y ella decía, de acuerdo a la música que escuchaba, lo que pintaba, ¿no? Entonces total. incluso la muestra la hacía con los auriculares para que la gente pudiera más o menos ver de dónde o cómo estaba ella en ese momento para pintar lo que pintó. Qué Eh, bueno. y bueno, como terapeuta, ¿vos en qué te vas? ¿A dónde vas? Como terapeuta, Sí, en realidad tengo muchas formaciones porque en realidad siempre tuve como esa cosa de muchísima curiosidad y como una búsqueda personal que me lleva como por el camino primero que hice una formación en asistente terapéutica gestáltica, después hice cosas más esotéricas como registros akáshicos, constelaciones, y como Mira, exploré por un montón de lugares. Y me empezó a pasar que era lo último, que fue lo último que hice, con lo que trabajé en Argentina, que también hice barras de Access y empecé a sentir la sensación de que ya no tenemos tiempo para psicoanalizarnos durante tanto tiempo, porque primero que me parece que tenemos las herramientas para que los cambios sean mucho más rápidos, estoy segura que las tenemos, y con cierta ayuda, que te ayuden como a darte cuenta de ciertas cosas, solamente es como que si vos pudieras poner a la persona frente a sí misma y en esa conversación interna que la persona generalmente no se escucha, en el momento que empieza a darse cuenta de cómo se habla y cómo se escucha, pero cambia en un altísimo porcentaje la forma de relacionarse consigo mismo y eso tiene como consecuencia cómo se relaciona con los demás, ¿no? no, mira. Y es entonces fantástico. mirá que diseñé un método terapéutico que en una sola sesión, que es una sesión bastante larga, de unas 3 horas más o menos, porque involucro muchísimas uso tarot también como oráculo, Mira, uso el tarot de los animales, que lo amo, que me parece una de las medicinas más hermosas que hay, porque es muy amigable y además es muy normal. Nosotros tenemos la tendencia a compararnos con los animales, ¿viste? Cuando decimos abrazo de oso, otras cosas, es un loro, como me dicen a mí, que soy un loro. Entonces, tenemos la tendencia a compararnos con los animales. Cuando vemos que los animales a veces nos traen determinados mensajes, empezamos a tener como una comprensión de nuestras propias características porque las vemos reflejadas en las características de los animales. Y es re fácil en realidad conectar. Con eso yo uso mucho ese tarot para hacer como una lectura global y después es como muy esto, ¿no? Me doy cuenta, o sea, la persona se da cuenta sola, 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 sola. Yo la sesión lo único que hago es asistir un proceso y sostenerlo con el tema de las barras de Access que hace que por la energía electromagnética el cambio se imprime, se imprime, se imprime, se imprime. Maravilloso, qué divino, maravilloso. qué divino. Mirá por dónde andamos. Sí, Yo no, dije, vamos a hablar, esta mujer me encanta, aparte cada vez que hablamos de arte, de las presentaciones, tiene una invitación preciosa para hacernos para el viernes 14, pero ahora esto, el tarot de los animales, nada, tremendo. Entonces, si alguien quiere atenderse con vos, por eso lo puede hacer, Tere, decí, 3 personas me están diciendo que no se está escuchando bien, no está saliendo bien al aire. que no Ah, está ok. saliendo bien al aire. No, Bueno, a ver, ¿qué es lo que está pasando? Porque acá tengo todo bien. Un tema de internet puede ser sí. perfectamente. Mm. Este, nada, les di un poquito más de salida por las dudas que fuera eso. Vamos a un Capaz que tema musical. era el tema que estábamos hablando, que era, tipo, seguía hablando de arte, Asilita. No, 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 acá eso es hablamos de magia, todo. de todo se habla ¿Eh? acá. Acá se habla de todo. Mira, vamos a escuchar a Kenny Rogers con un temita y ya venimos enseguida y seguimos con más sensaciones. No se va nadie. 095-093-747, mandas mensaje o en el chat de Sensaciones UI nos escribís y con mucho gusto lo vamos compartiendo. ¿Querés preguntarle algo? Preguntá, aprovechá, tenemos
todo el tiempo, por un rato. Vamos con Buenísimo. Kenny Rogers entonces, y esto es The Gambler. Estoy escuchando a Kenny Rogers en la música y todas las sensaciones. ¿Y cuántas sensaciones estamos viviendo hoy? Bueno, vamos con Alcira Méndez otra vez. Alcira, no me canso de agradecerte que te hagas de este ratito para compartir con nosotros. Es fantástico. Y mira, ahora no solo vamos a hablar de arte, ya quiero saber del tarot de los animales y todo eso. Entraste en un gran tema. Me encanta, es que en realidad, claro, para poder explicar el tema de cómo es que yo me vinculo con el aspecto terapéutico, yo vengo de un linaje, yo vengo de una familia de sanadores, o sea, mi mamá era la curandera del barrio, mi papá curaba las plantas, mi papá era como un señor de esa gente que es mano verde, le dicen, pero él realmente curaba las plantas y hacía, yo digo siempre, él hacía feng shui con las plantas antes de que existiera la palabra feng shui. Claro. Entonces yo vengo de una familia donde era natural hablar de cómo nos sanábamos. No sé, mamá nos sanaba de todo a nosotros con su sabiduría, con lo que ella había aprendido. Entonces yo siempre tuve como mucha curiosidad por ese aspecto y lo que yo necesitaba era cómo poder, desde mi forma de pensar y obviamente sin tanta superstición, cómo poder plasmar eso de alguna manera que me resultara a mí grato poder hacerlo y que además resultara efectivo para las personas que confiaban en mí para hacerlo, ¿no? Claro. Y ahí es que empiezo con esa investigación. Igual siempre fue paralelo al tema del arte, y yo no puedo, o sea, mi vínculo con el arte es un entramado entre lo espiritual y lo matérico, y las cosas que se pueden llegar a mostrar a través, y la función que tiene el arte en la vida de las personas, ¿no? En nosotros, por ejemplo, cuando estás escuchando una canción, estás vinculándote con el arte. Sí. Cuando estás viendo una obra o cuando estás pintando, dibujando, hasta escribir es un arte. Entonces Claro. el arte está como siempre está en nuestras vidas en un montón de expresiones que incluso de tanto que las hacemos no nos damos cuenta, como por ejemplo el tema de la música, ¿no? De tanto que escuchamos música, no siempre nos estamos dando cuenta de que es de todo el trabajo que hay detrás de eso, Claro. La composición, los estudios anteriores que se hicieron para llegar a determinadas cosas ahora, lo mismo que con la pintura, ¿no? Claro. Claro. Entonces, para mí el vínculo del arte es como un entramado, no puedo pensar en una cosa sin la otra. O sea, mi propio desarrollo personal está estrechamente vinculado con el tema de haber aprendido sobre el arte, sobre cómo ver el arte, sobre mi propia opinión sobre las cosas, qué me pasa a mí con algunas obras, qué me pasa a mí con algunos artistas, poder definir qué es lo que me conecta y lo que no me conecta, todas esas cosas tienen muchísimo que ver con el hecho de haber hecho las dos cosas, mi formación como terapeuta y mi formación como... En un principio pensé que iba a ser artista, en realidad, les voy a confesar la verdad. Yo estaba vinculada con el arte, pero yo estaba convencida que yo iba a ser artista. Hasta que un día una amiga me dijo, yo pintaba, le regalaba a mis amigos siempre algún cuadro que tuviera algún significado. Muy, muy por el lado esotérico también, ¿no? Porque yo siempre fui la tarotista de los grupos, entonces siempre le regalaba cosas. Que tuviera vinculación con alguna cosa que le estuviera pasando o algo así. Pero un día una amiga me dijo, en ese momento yo vivía en una combi, viví 2 años enteros viviendo en la combi todo el tiempo. Vivía, viajaba en Uruguay. Sí, sí, sí. En Uruguay viviendo en una combi. ¿Qué me decías, Tere? ¿Hacemos una pausita? Sí, porque nadie está escuchando. Tengo 5 chats y nadie escucha. Y acá tampoco. Okay. Bueno, vamos a ver entonces, a ver qué es lo que está pasando. Vamos a la música, 1 minuto más. Los voy a invitar a también ir por el Gaviano en La Paloma, para que pasen lindo. Y vamos a revolver a ver qué está pasando con esto. Muy, pero muy bien, cuántas sensaciones, ¿sí? Soledad Pastoruti también acompañándonos con su voz y su música. Ahora
Continuamos. Tere Ferro, como te decía, en Miami. Alcira Méndez en Garzón. Qué equipo hoy, qué noche, qué lindo y qué charla más bonita. Más allá de que haya personas que dicen que por momentos no se escuchaba bien, en el video que lo vamos a estar subiendo mañana ya, va a salir todo clarito, clarito Perfecto. también. Pero bueno, ya le dijimos al técnico que viste, de acá aparentemente está todo bien, entonces no sé, ya le he hecho las culpas a internet porque yo no encuentro que... Vamos arriba. Alcira, estabas contándonos un poco entonces cómo en ti se despertó todo eso de, no sé, yo diría que es el ser lo que somos, el ser lo que ha hecho de ti, la persona que hoy sos, esa dedicación al arte y a todas estas cosas que en definitiva es lo que nos hacen lo que somos, como digo, y di muchas vueltas tipo Cantinflas para decir lo mismo. Te sigo. Bueno, en realidad lo que les estaba contando era un poco esta parte de que yo en un momento hacía esto, de que yo quería ser artista y después en un momento decidí, por otras cosas de la vida, me fui a viajar en una combi, estuve 2 años viviendo y viajando en esa combi, tenía un negocio de venta de productos naturales en la época que todo eso empezaba, hace 12 años atrás, ¿no? Y que empezaba toda esa movida, yo fui una bastante pionera en algunos casos, entonces yo lo que tenía como una red de distribución, entonces levantaba productos en el Cerro de los Burros y los llevaba a Punta del Diablo, de Punta del Diablo traía otros productos, siempre tenía como un circuito de proveedores y a la vez de consumidores de esos productos y viajaba, andaba siempre viajando. Y vivía en la combi además, 2 años vividos enteros en la combi. Wow. Yo en ese momento tenía o sea, mi familia nos habíamos venido para Minas, y entonces tenía mi casa en Minas, pero mi hija, que decide estudiar en Piriápolis, en lugar de estudiar en Montevideo, ella empieza a estudiar en Piriápolis y viajaba. Iba y venía todos los días. Entonces un día le dije, digo, bueno, una de las 2 se tiene que ir de la casa, porque a esta edad es cuando vos aprendés a vivir sola. Y ahí me fui yo. Me fui yo durante 2 años. Bueno, venía muy seguido porque, bueno, volví a Minas y ahí fue cuando me empecé a vincular mucho con Maldonado. Y una amiga, Carolina, un día me dijo, mira, me invitó a ir a un lugar, a un espacio. Y cuando terminó el espectáculo, lo que había en ese momento, que era un espectáculo muy bueno de teatro, de los que ahora son grandes amigos, y Eduardo y Laura. Y bueno, y en ese momento ella me presenta a alguien, que yo no sabía quién era en ese momento, y le dice a él, mira, ella es lo que vos necesitas, y me dice a mí, y él es lo que vos necesitas. A ver. Y era un artista. Y yo dije, el hombre capaz que lo que necesita es una musa, una modelo o algo. Y yo en ese momento estaba ya pensando en establecerme. Ya había sido suficiente mi aventura en la combi. Entonces estaba como pensando en qué lugar vivir. Y ahí lo que empecé fue a estudiar sobre básicamente el comercio del arte. Y empecé a entender cómo era la figura en un momento de la historia del arte del marchand, ¿no? Ese que no es el galerista. El marchand es el que acompaña al artista, el que está como mucho más cerca, es una cosa mucho más, es un amigo que a la vez vende y es una persona que nutre la carrera del artista, entonces hay como otra historia, no es lo mismo que el galerista en su forma más, que es en realidad el que vende, ¿no? Que también es imprescindible en la vida del artista, claro. Porque lo que más quiere un artista es que justamente que un galerista lo vea y quiera representarlo, ¿no? Y yo lo hacía de manera independiente, de una manera muy más encarado con el tema del oficio de marchand. El marchand, que es ese que va codo a codo con el artista, sí, y que lo empieza a presentar en algunos lugares, y yo tengo como una postura que siempre lo tuve, muy intuitiva o espontánea, que es el tema de que para aprender algo yo siempre pensé que había que estar trabajando, o sea,
Yo estudié hotelería y fui a conseguir trabajo en un hotel el primer día que empecé a estudiar, digo, porque qué mejor que aprender estar ahí, en el hotel. Claro. Y con el tema del arte hice lo mismo. Empecé a trabajar, a aprender, pero ya empecé a buscar lugares donde exhibir. Y tuve tanta buena fortuna que uno de los primeros lugares donde hice una exhibición fue un restaurante muy bonito en la zona de la Pataya, un restaurante francés, mirá. Juana B, no sé si lo conoces, Beatriz. Juana B. Lindo. Sí, ahora ya no está más, pero tuvo una época muy hermosa y ellos habilitaron el espacio para que yo hiciera presentaciones, ¿no? Entonces Qué lindo. había como una retroalimentación, yo llevaba presentaciones, obras y presentaciones de libros también, y el lugar muy bonito, muy hermoso, y esos fueron mis primeros pasos en el tema del arte. Y de cómo yo trabajar como gestora, ¿no? No solamente de trabajar en la venta, sino como gestora, como todo, porque un marchand es gestor, es el representante y además el relacionista público, es el que pone la cara entre el artista y el potencial comprador, ¿no? Y eso te llenó, te marcó más como para que ese fuera el camino. Exacto, sí. Sí. Mi propósito siempre fue trabajar desde ese lugar, ¿no? Más acompañando desde un lugar más cercano al artista. Eso también tiene sus contras, ¿no? No es para todos que eso sirve. Capaz que si yo hubiera, desde el primer momento, ya hubiera ido por el perfil más de galería, hubiera tenido una galería hace mucho más tiempo. En realidad, para mí fue toda una experimentación, porque eso también me lleva a un desarrollo diferente en mi carrera. La gestión cultural es algo que uno lo va aprendiendo en el transcurso del tiempo, pero también me formé después de la virtualidad, por ejemplo, hice cursos de gestión cultural internacional, hice cosas que me potenciaron en lo que ya sabía, porque en realidad yo ya sabía hacerlo, porque cuando yo empecé no existía ni siquiera la carrera de gestión cultural. Entonces yo hacía gestión cultural sin haber tenido una formación académica. También es una figura distinta en el mundo del arte, una mujer representando artistas plásticos independiente, o sea, un marchand, mujer, es algo bastante distinto, bastante diferente. Qué lindo. Hice cosas muy lindas, tuve toda una etapa de vinculación con las raíces del arte uruguayo, ¿no? Mi maestro es un alumno de la Escuela Torres, de alumnos de Torres, ¿no? Entonces eso me fue como dando cierta información que después yo la empecé a dirigir hacia qué era lo que yo realmente, con qué línea de trabajo quería hacer mi propio camino. Y ahí es cuando empiezo a pensar en las mujeres, entonces una mujer representando mujeres. Mi galería tiene esa línea de trabajo. Trabajo solamente con artistas, con mujeres, y es como el arte con propósito, no es un arte solamente por el hecho de ser técnicamente excelente. Tiene que haber una historia de fondo que a mí me emocione, porque yo puedo vender solamente si yo me emociono con la obra. Yo transmito la pasión si la siento, si no, no puedo. Entonces es fundamental que a mí las historias y las narrativas que tienen las artistas conecte. Qué lindo, Tremendo. la verdad que lindo. Todo te llevó a todo, ¿no? Fue todo como encadenando lo que vos... Qué lindo. Sí. Yo a esta altura lo que le pediría sería que vayamos, porque estamos en las 22:05, a la invitación para el viernes 14, que la vamos a reiterar en Millennium. Ya te aviso que el jueves, el miércoles o jueves, te llamo de nuevo y volvemos a hacer la invitación, para que todo aquel que tenga la oportunidad, que esté cerca, que pueda ir a disfrutar de esa muestra, y bueno, y a conocer Garzón el que no conozca, a disfrutar de Garzón el que no lo conozca, y tenemos que fijar otro programa. Yo quiero saber
Me llamó pila la atención que seas terapeuta, que trabajes con el tarot de los animales, dijiste. Sí. Bueno, de eso nos tenés que contar en un programa especial. Sí, totalmente. ¿Verdad, Tere? Sí, Cuando totalmente. guste. Miren, chicas, yo les voy a decir algo. Yo me vine a vivir todo el año en Garzón. Tengo un invierno por delante, soy nueva en el pueblo, yo me vine el 31 de diciembre, pasé la primera noche del año, dormí en la casa en la que trabajo, en la que vivo, un desarrollo que también es un desarrollo sociocultural, es un montón, pero el invierno en estos lugares se hace como que el tiempo demasiado largo. Sí. Así que las veces que quieran, hacemos lo que quieran. También buenísimo. Yo también quiero saber la experiencia de vivir 2 años en una combi. Bueno, tenemos tema para rato. Podemos poner el día Alcira y les cuento cada cosa. Así es. Eso está buenísimo. Me encanta. Claro. Bueno, ya tenés el título, Tere. Sí. Claro. El tema de la muestra en realidad surgió como una idea muy espontánea porque el Canal 5 hizo una serie de programas que se llaman Patrimonio Silencioso, donde hay otros artistas, pero especialmente a mí me llamó la atención, obviamente porque ya conocía la obra de Lacy Duarte y vi el documental, y dije, yo quiero tener la obra de Lacy en el mes de la mujer, sería ideal, y hice 2 llamadas telefónicas, y me conectaron con Pedro, que es el hijo de Lacy, que es el que conserva la obra de su madre y el que está como más vinculado. Él le ayudó mucho a trabajar. Bueno, él también es artista, entonces está como muy vinculado con la historia de su mamá. Y cuando llamé y me escuchó cuál era la propuesta que yo tenía, me dice, después me llamó, me dijo, bueno, dale, sí, dale, hagámoslo. Qué lindo. Esto fue en los últimos días de febrero, chicas. Wow. Para hacer una cosa semejante en menos de 10 días es como, tiene que estar todo sincronizado. Yo creo que Lacy también quiere estar acá. ¿Y saben qué? La mujer, la abuela que crió a Lacy se llamaba Alcira. Mirá. Entonces, yo le decía a Pedro el otro día, digo, estas están tomando mate en algún lado y planificando todas estas cosas, digo, porque seguramente. Se dio como una secuencia de sincronicidades y además de sensaciones, ¿no? que nos condujeron a decir, sí, es por acá y quiero hacerlo. La obra de Lacy que traemos estuvo expuesta en la Bienal del año 2005, que ella fue representando Uruguay, en la Bienal de Venecia del 2005, o sea, traemos una obra que tuvo una trascendencia internacional muy importante, y además la historia de Lacy que está muy vinculada con el propósito que yo tengo, que es el tema de la visibilización de algunas historias que a través del arte, ¿no? El arte como un gran articulador y como una herramienta de transformación, que también nos acerque a historias que tienen que ver con los lugares del interior que no siempre estamos tan al tanto, ¿no? Es verdad. Hay problemáticas, o sea, en el interior, en todos lados pasa lo mismo, pero en el interior tenemos la problemática de que no tenemos acceso tan rápidamente a los recursos que en algunos casos están ofrecidos por el Estado, que son las instituciones, psicólogos, asistentes social. En el interior muchas veces eso no sucede con la celeridad que tendría que suceder y a veces se dan situaciones muy tristes. Muy tristes, y que no estoy hablando de la muerte, estoy hablando de situaciones muy tristes porque se perpetúan en año tras año, mujeres que no tienen la posibilidad de tener independencia económica, y eso las mantiene prisioneras de algunas situaciones que son bastante, yo digo, si una sola de nosotras no es libre, ninguna lo es. Y la libertad pasa por un montón de lugares, por la decisión de querer estar con alguien, no querer, por querer irte, por no querer, por crecer, por ser artista. ¿Querés ser artista? Bueno, que todas tengan la posibilidad de explorar y de tomar la decisión de hacer con su vida lo que cada una quiera. Eso en el interior, y especialmente en las zonas rurales, es bastante complejo. Claro, porque son también mentes más cerradas, ¿no? Exactamente. Pero el arte tiene esa particularidad de vincularnos, ¿no? El arte siempre está, o sea, es la música, es el teatro, mismo
el arte como las artesanías, ¿no? Antes las mujeres bordaban sus ajuares, tejían la ropa de sus hijos, recuperar esas formas de vincularnos para que los vínculos sean más sanos y más fuertes, y que podamos confiar unas en las otras, cuando a veces no tenemos acceso a determinados servicios, bueno, poder confiar unas en las otras y saber que tenemos una red de apoyo en cualquier circunstancia. Eso me parece que es fundamental. Me encanta. Y Lassi, su obra, habla mucho de la realidad de las mujeres del interior, muchísimo. Ella era una gran defensora de los derechos de las mujeres. Entonces, tener a Lassi acá para mí simboliza, o sea, es como todo lo que yo pienso resumido en sus obras. Entonces, para mí es un honor, es algo que, no sé, es como que si lo pienso así, me entra como una especie de cosa de decir, wow, mirá lo que estoy haciendo, mirá lo que estoy haciendo, estoy trayendo a Lassi a mi espacio. ¿Puedes decir que es uno de los espacios más importantes hasta el día de hoy en tu carrera? Sí, sin duda. Esto es una, o sea, en realidad es lo que siempre soñé, que surgió de manera muy espontánea, muy rápida, incluso surge porque estaba buscando más una casa para alquilar que un lugar donde poner mi galería, y Garzón me propone todo, o sea, profesionalmente es muy importante estar en este lugar, los vínculos son muy importantes, las cosas que están pasando acá son buenísimas. Creo que Uruguay no se ha dado cuenta todavía de lo que significan ciertas cosas que pasan en Garzón, que yo creo que hay que ponerlas en valor, más allá de quién las encare y quién las lleve adelante, que en general son extranjeros, como por ejemplo el Campo Art Fest, que es una fiesta que es un festival de arte que se hace todos los años a fin de año, en diciembre, que es Fundación Campo, que está liderado por una mujer que es norteamericana, pero que viene bajando líneas hace 8 años de temas fundamentales. Yo admiro profundamente la persistencia de esa mujer en hacer lo que hace en Garzón y convertir Garzón en lo que se ha convertido en los últimos tiempos, ¿no? Si bien las pioneras en el mundo del arte y en el pueblo son 2 mujeres uruguayas, que es Patti Fernández y Mercedes Sades, que tienen la Black Gallery, que son como grandes referentes. Y bueno, y todo lo otro que pasa en torno al pueblo ha generado como eso. Profesionalmente para mí sí es lo más importante de mi carrera, y te podría decir que, excepto cosas un tanto más personales, como ser madre, por ejemplo, esto es uno de los momentos más importantes. Me siento muy feliz. A veces me da un vértigo, porque uno a veces cuando está dentro de sus sueños, viste que te da vértigo. ¿Me está sucediendo? Claro. Sí. Todo lo que quisiste durante toda tu vida, de repente lo ves suceder y te da como esa cosa, esa sensación de wow, mira. Sí, y bueno, eso me pasa con la muestra de Lassi. La muestra de Lassi para mí es un punto de si bien no es lo que yo soñaba explícitamente, así decir sueño con tener, que haya sucedido de la manera que sucedió, me da la sensación de que cuando el propósito te trasciende, el propósito también trabaja para que suceda. Eso es una cosa que... Por eso hay que buscar cosas trascendentes para hacer en la vida. Buscar cosas que nos trasciendan. Claro, yo creo mucho en el universo, así que hay que hablarle. Sí. Hay que hablarle muy claro, ¿eh? Sí, claro. Hay que ser específico. Sí, porque si no se te desvía. No, nada de ambigüedades. Cuando quieras algo y tengas que hablar con el universo, clarito. Sí. Esta no sé lo que me está pidiendo, a ver, que me aclare. Claro, no, todo, hasta el color de ojos, digo yo a mis amigas, color de ojos, todo. Todo hay que pedir. En lo posible que sea realmente es fantástico todo esto, ¿no? Qué lindo, me encantó. Bueno, muchas gracias, chicas. Bueno, la invitación, 14, viernes 14, luna llena, eclipse, en Pueblo Garzón. La muestra de Lassi Duarte, hacemos la inauguración, también hacemos la proyección del documental, vamos a hablar con Pedro, con Pichín, que le decimos Pichín Peralta, vamos a hablar con él, que nos cuente anécdotas de la vida de su mamá. Y yo tengo una cosa que es un detalle, que mis inauguraciones en realidad es como una gran apertura, sucede durante todo el mes.
porque como yo sé que Garzón a veces tiene esa propuesta de que hay que viajar, venir, bueno, Claro. yo no hago una inauguración de un solo día. Todos los días son inauguraciones. Cada persona que llega al espacio, para mí, es una inauguración. Esa persona va a ver todo lo que yo propongo y todo lo que hay en el espacio, que hay más cosas que ahora no los voy a contar, pero en otro momento los puedo contar. Y a las 18 horas, tortas fritas y chocolate calentito. ¡Wow! No sirvo vino. En mi galería no sirvo vino. Chocolate está bueno. Con una muestra del AFI tiene que haber tortas fritas, que una mujer del interior, yo también soy del interior, soy de Rocha también como Beatriz, soy del de Cebollatín. Wow. Ella es Cebollatín, de donde nace el sol de la patria, como digo yo. Bueno, a mí asignatura pendiente es Garzón, visitar Garzón cuando vuelva a ir, porque no tuve la oportunidad esta última vez de ir. Bueno, pero ahora ya tenés una casa donde venir incluso y a quedarte. Gracias. Visitarte seguro. Ya lo que sí tiene Alcira pendiente, Tere, ahora es crear el día de Alcira aquí en Sensación. Sí, por favor, por lo menos, no sé, cada 15 días, no sé. Vamos a tener que ver si eso no se la podemos dejar pasar de ninguna manera. Solamente con el desarrollo, este desarrollo además de ser mi propia galería y de tener como todo el perfil, obviamente, de ser mi propio modelo de negocio, por decirlo de una manera como le dicen ahora, este lugar también o sea, mi intención es que este lugar se convierta como en una especie de centro de culturas. No quiero decir centro cultural, pero un lugar donde nos podamos reunir y sin ningún tipo sin orientación de ningún tipo, ¿no? Solamente por eso necesitamos hablar de ciertas cosas, necesitamos escuchar ciertos temas, necesitamos involucrarnos con los problemas de los demás, necesitamos saber qué es lo que le está pasando al otro, porque estamos perdiendo muchísimo esa conexión, que en realidad en algunos lugares era tipo, sí, yo me acuerdo de haber estado en Minas y que todos me decían que había un señor que era muy, lo voy a decir así, muy interesado en la vida de los demás. Chusma diría mi pueblo. Así le decía el chavo. Yo respondía en esa época, digo, mira, a mí, la verdad, no me desagrada del todo, porque es una persona que si sabemos movimientos, si a mí me pasa algo, va a ser el primero que le va a llamar la atención. Yo estaba sola, con 2 gurisitos todo el tiempo, y el hombre sabía si yo entraba, si no iba, todo. Si él veía algo raro, iba a ser la primera persona que le iba a llamar la atención. Y no me desagrada tanto. Y en esto de estar tan distanciados, a veces tan cerca, pero tan lejos también, se ha producido un poco esa brecha entre las personas. Entonces, recuperar esas instancias, capaz que conversaciones más nutritivas, ¿no? Con un tipo de temática ya predeterminada, con mediación, pero la conversación es fundamental para la educación, y nosotros siempre vamos a estar aprendiendo. Entonces, poder tener las ocasiones de charlar. Esto lo podemos hacer incluso cuando yo empiece a hacer las reuniones con las mujeres para tejer, porque vamos a tejer para generar una línea de productos y que ello pueda venderse después en la temporada y tener productos locales, de mujeres locales, haciendo las cosas que hacían nuestras abuelas. Todo eso va a empezar a pasar acá. O sea que material... Así que vamos a hacer algún programa desde ahí también. Sí, claro que sí. Por supuesto. Fantástico. Divino, yo hoy te agradezco, pero ya quedas con Teresa para programar el próximo. Así es. Dale. Así es. Y el 14 a las 18 horas ya están todos invitados para irse a Garzón. Si van a venir, que anoten mi teléfono, 099-220-950, porque así yo doy la ubicación y algunas indicaciones de cuál es la mejor manera de llegar, porque a veces el GPS te manda por el camino más largo, que es hermoso, pero hay gente que después llega y me dice, tardé un montón, o pensé que me había perdido, y hay una forma mucho más rápida de venir, por la ruta 9, viste que está muy linda lo que vos decías, y es llegar rápidamente a Garzón. Si vienen específicamente para ver la muestra, que se contacten, porque así yo les paso la info.
Qué lindo. Yo te cuento que no voy solo por la muestra, yo voy por el chocolate y las tortas fritas. Eso te iba a decir. ¿Me pueden mandar una torta frita? Ay, mi amor, claro. Viste el olor de la torta frita, cuando podamos mandar. Sí. Yo hago. No es la misma grasa ni nada, pero yo hago. Bueno, bien. Ahí manteniendo la tradición, por más que estés en más lejos. Mi hijo me atomiza, mamá, va a llover. Acá casi nunca llueve, un poquito y ya no llueve, pero... Ay, mi amor, claro. Pero se inventa la lluvia. Sí, total. Te pone el sonido de la lluvia para que le hagas tortas fritas. Eso me mismo, encantó. literal. Eso es cultura, chicas, ¿vieron? Sí. Esa es nuestra cultura. Así que caigan 3 gotas y ya lo sentías en el barrio, el olor a las tortas fritas. Sí. Eso. Qué rico. Bueno, un placer. Gracias por este programa y nos encontramos en cualquier momentito. Cuando gusten. Gracias de corazón, gracias. Me encantó. Y este videito mañana ya lo puede ver todo el mundo, Así es. Dale, buenísimo. Muchísimas gracias. Gracias, Alcira. Un beso grandote. Un placer. Muchas gracias. Un placer. Gracias.